Bienvenidos todos a esta conferencia. Muchísimas gracias al director del Centro Turístico por acogernos. Yo voy a hacer una presentación así muy rápida y muy breve de Miguel Ángel Sabadell. Muchos lo conocéis porque ya lo hemos invitado en varias ocasiones en Encuentros con la Ciencia. Nosotros organizamos pues, varios profesores de la Universidad de Málaga. Él empezó esta actividad en Zaragoza. Me invitaron en la primera edición, yo me lo traje aquí a Málaga y pues lo montamos junto con el ámbito cultural del Corte Inglés. Y bueno, pues desde hace 11 ediciones pues hemos estado siempre colaborando con distintas ideas. Miguel Ángel Sabadell, él es físico de astrofísica, había estudiado, doctor en física y se dedicó, pues una vez acabada la tesis doctoral, se dedicó como profesional al ámbito de la divulgación científica. Entonces ha estado implicado en numerosas actividades y desde hace muchos años ha llevado programas de radio y de televisión de temas de divulgación científica y desde hace varios años editor científico de una revista muy interesante, pues, que es la tercera revista en número de publicaciones, en audiencia aquí en España. No quiero extenderme mucho, nos va a hacer hoy una presentación un poco particular, una visión muy particular del Halloween que nos invade y que le hemos titulado pues, Ciencia en el Cementerio. Antes que nada, pues yo quería agradecer lógicamente a las entidades que han hecho posible que podamos traerlo y contar hoy con esta actividad, sobre todo financiada por la FECIT. Son proyectos competitivos a nivel nacional en el que competimos con museos, con cadenas de televisión, etcétera, y tenemos pues, la suerte que en las 8 ocasiones que lo hemos solicitado pues, nos lo han concedido y siempre con puntuaciones muy altas, de 90 de 100 puntos, así pues que agradecerle a la FECIT y agradecerte a ti porque tu viaje relámpago a contarnos esta experiencia. Muy bien. Estamos preparados, creo que el público también está preparado para todo tipo de... ¿De verdad? Muchas gracias. Muy bien. Las cosas cambian. Me cuesta cada vez más mantenerme despierto. Estoy muy cansado. No tengo fuerza ni para mover un solo dedo. Mi hija insiste en que coja, pero no tengo apetito. Lo peor es soportar esta sed. Ella se empeña en que me hable. Por Dios. Si no puedo ni tratar mi propia saliva, acabo de despertar y miro con esfuerzo el reloj de la mesilla. Tengo frío. Supongo que se pasará como sucedió ayer. Creo que sí. Estoy perdiendo la noción del tiempo. Me cuesta respirar. Cada bocanada canto como si estuviera húmeda. Me parece que tengo los pulmones inflamados. Ahora siento calor. Me muero. Pero no importa. Quiero descansar y que todo se acabe. Bueno, pues este más o menos es el proceso que nos lleva a la muerte. Está recreado a partir de distintos artículos científicos. El proceso de la muerte, o lo que es la muerte, es algo que a nosotros nos es peculiar. Más que nada porque no es que desaparezcamos, es que dejamos de estar presentes. No vamos a estar nunca más. Y de hecho, somos conscientes de la muerte, como decía Voltaire, por experiencia, porque la vemos en otros. Por eso somos conscientes de que somos mortales.
frente a la muerte buscamos formas de enfrentarnos a la desaparición completa, a la no presencia en esta tierra. Y lo buscamos en dos vertientes. Desde el punto de vista mitológico intentamos buscar respuestas, intentamos buscar algo que nos evada de la realidad fisiológica, o sea, la realidad de que realmente el cuerpo deja de existir. Ya dejamos de estar nosotros. Si habéis visto alguna vez un cadáver, no es la persona que conocíais, es simplemente un cadáver, es otra cosa, no es la persona. Y sobre todo no es una de las formas de defensa frente a la muerte de los demás, porque si te mueres tú, pues se ha acabado, pero frente a la muerte de los demás es el luto. El luto es uno de los procesos más importantes que tenemos en la vida y además es una serie de rituales que debemos pasar, enfrentados con las muertes, evidentemente, de la gente que nos importa. Es curioso que en distintas culturas, incluso el propio nombre del muerto tiene un proceso. Por ejemplo, se evita decir que alguien se ha muerto. Por ejemplo, en Costa de Marfil, cuando muere el rey, el que era el rey entonces, o cuando es el jefe de la tribu, dice al rey le duele un pie. Es una forma de decir que ha muerto. En Senegal, los diolas dicen la tierra se ha roto cuando ha muerto uno de los representantes más importantes de la tribu. Entre los Fon de Dahomey, cuando muere el más anciano, el más sabio de la tribu, dice es de noche, se dice es de noche. Cuando muere un anciano que no es de los importantes de la tribu, se dice ha roto su pipa. Y cuando muere un niño pequeño, se dice ha dado media vuelta. Y nosotros no hablamos de la muerte. Lo escondemos, como lo vamos a ver. Entre otros pueblos, en todas las culturas, ni siquiera el nombre del muerto se pronuncia. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en Tasmania, de dar el nombre del que se ha muerto produce horror e indignación entre los que están contigo. Entre los aborígenes de Queensland se evita que se diga porque entonces creen que los espíritus van a localizar dónde están los supervivientes y van a ir a por ellos. Entre los aborígenes que viven en el norte de Australia no dicen su nombre del muerto, sino hablan siempre como aquel. Porque si dicen su nombre, creen que va a volver y va a entrar en sus tiendas y se les va a asustar. En Nueva Guinea, pues el nombre se muere con la persona. No se vuelve a utilizar ese nombre cuando muere esa persona. O sea, la imaginación para poner nombres tiene que ser muy alta. Luego, en los Masái, en África, cuando muere un niño o muere una mujer, el nombre del niño o de la mujer también se entierra con él, de tal forma que no se vuelve a utilizar. En los Fataleka de la Salomón, una vez que uno ha muerto, recibe un seudónimo, un segundo bautismo, diríamos nosotros, se le vuelve a llamar de otra forma para que pueda convertirse en antepasado y que pueda convivir con ellos en el pueblo. Tened en cuenta que la creencia en el más allá es distinta en función de las culturas, y en la mayoría de las culturas, pues en África y en Pacífico Sur, lo que haces es que tú no vas al cielo ni en nada por el estilo, sino que te conviertes en lo que llaman los antepasados, que son los que están velando por el bien de la tribu y por el bien del pueblo. Y los inuit hacen lo mismo. Tiene además una expresión, el muerto va con su nombre, va tras su nombre, o sea, muere una persona y muere su nombre. Esto nos da una idea del impacto que significa, independientemente de la cultura en la que te mueves, el proceso de la muerte y la desaparición de la existencia. Sin embargo, la muerte ha tenido distintas opciones o distintas visiones en distintas épocas, ya volviendo a nuestro mundo occidental. Por ejemplo, en la Edad Media era algo tremendamente peculiar, porque la muerte era un proceso social, era cultural. La muerte se vivía en comunidad, porque no solamente la vivían los próximos, sino vivía la comunidad. A la casa iban los vecinos con un aspecto grave, a acompañar, sobre todo en los procesos en los que no hay una muerte de golpe, sino que es un proceso largo, de moribundo, pues van a acompañar a la familia, están con ella. Cuando muere, doblan las campanas del pueblo, todo el mundo se entera, todo el mundo va a ver a las familias del muerto, les ayudan a vestir al muerto, incluso se les llega a velar durante 48 horas, de tal forma que se van turnando los vecinos en el velatorio del muerto. La comunidad entera va a la iglesia,
todos, y todos participan en la procesión que va desde la iglesia al cementerio. Esto aún hoy se mantiene en algunos pueblos, sobre todo de Castilla. En el fondo, la muerte era pública, se moría en público, y era una herida no de la familia, sino de la comunidad, que había que cicatrizar. Se paraba la vida en ese momento en la comunidad para dar sepultura y despedir al muerto. Es curioso que ya hacia el siglo XVI-XVII empieza a haber un temor que es a morir solo. De hecho, morimos solos, aunque estemos acompañados. Pero a morir solo, a que no haya nadie acompañándote. Hasta el punto que en el siglo XVII, pues el moribundo estaba rodeado de muchísima gente. Podía incluso haber del orden toda la casa llena de personas, llena de gente. Los médicos protestaban, los galenos, vamos a llamarlos galenos más que médicos, los galenos protestaban porque había demasiada gente al lado del moribundo. Y eso creían que no era bueno. Claro, esta muerte en público eran los que podían. Después sabéis la cantidad de pobreza y miseria que había en la Edad Media, en los tiempos medievales, y había gente que moría sola sin que nadie se enterase. O sea, se muere en público el que puede. Los pobres y los indigentes morían como podían. Fijaros qué diferencia de la muerte en los tiempos medievales, en el siglo XVI, a la muerte hoy. La muerte ha perdido ya su guadaña y su reloj, la guadaña del medievo la ha perdido hoy, ya no la vemos así. De hecho, ya no es motivo de chistes macabros ni de juegos grotescos. Recordar toda la imaginería de la muerte en la Edad Media, en el siglo XVI-XVII, donde bailan con los, como habéis visto en esa representación, bailan con los vivos, se vive con la muerte. En los frontispicios de las catedrales veis motivos de muerte. No se esconde, no se oculta, porque está presente en la comunidad. Hoy, prácticamente, se puede decir que la muerte es un delito. Hablar de muerte, de eso no me digas, ¿no? Encima, como veremos ahora, lo que hacemos con ella. Porque hemos cambiado toda esta filosofía y hemos ido a un modelo que se llama el modelo de la muerte escondida. Escondemos la muerte, no queremos hablar de ella, nos parece un escándalo, realmente. Negamos. O sea, no queremos hablar de ella, negamos su existencia. De hecho, al negar la muerte negamos nuestra propia existencia porque existimos, porque morimos. Y una forma de quitarte el sentimiento que significa el sentirte mortal, pues es esconder la muerte a todos. Es curioso porque la muerte la tenemos presente en la televisión, la vemos siempre en las noticias, la vemos en las películas, la vemos en la serie, pero nosotros, cuando muere alguien, lo encerramos detrás de una mampara en un tanatorio. Impedimos que incluso los niños vean la muerte o vean a su familiar muerto. Hemos expulsado la muerte de nuestro entorno, la hemos sacado de nuestra sociedad. Salvo cuando muere un alto dignatario, cuando muere un presidente, muere un rey, un jefe de Estado. Entonces sí, se expone al muerto. Nosotros no lo hacemos. Y hay una sustitución fundamental. Antes se moría en casa, hoy se muere en el hospital. Hemos sustituido la casa por el hospital. Y no solamente eso. Hemos banalizado el concepto de la muerte de tal forma que hemos entregado a nuestros moribundos, se lo entregamos primero al hospital y después lo entregamos a las empresas tanatológicas, a los tanatorios, a las funerarias. Ya no pertenece a la familia. La muerte ya no es de la familia, es de una serie de organizaciones que están ahí funcionando. Evitamos, de esta forma, el tener contacto con nuestros muertos. Y además, la muerte se ha convertido en negocio. Como decía, dicen los sociólogos que uno de los grandes males de nuestra sociedad es que está todo burocratizado. Está todo, como pongo aquí, protocolizado. Siempre hay que buscar un protocolo de actuación. Incluso hay un protocolo cuando alguien se muere. Y hay que hacer esto, vienen los de la funeraria, tienen una serie de cosas que tienen que hacer, está todo estipulado de cómo las cosas tienen que hacer. Y la familia está aparte, no entra en el juego, no viste al muerto, ya rara vez se vela al muerto, y sobre todo hemos entregado
lo que antes se hacía en sociedad, solo hemos entrado en una serie de organizaciones, que unas ganan dinero y otras no. Hay un libro muy famoso, de los años 60, pero que se volvió a publicar, se hizo una visión revisada en el 98, de esta mujer, de Jessica Mitford, que se llama The American Way of Death, la forma americana de morir, donde denunciaba lo que se había hecho con la muerte. Lo llamaba, a las funerarias le llamaba las grandes empresas de los cadáveres. Tienes tarifas escandalosas para pagar un montón de cosas. Por decir un caso reciente, un ataúd y un coche que te lleva desde la iglesia hasta el cementerio son 2.000 euros. Además, se inventan servicios. De hecho, en Estados Unidos hay hasta del orden de 70 servicios funerarios diferentes, pues que hay que pintar, desde embalsamar al cadáver, de ponerlo bonito. Estamos enmascarando la muerte de la persona. Hay toda una línea de ropa para cadáveres, desde los zapatos hasta los calzoncillos y las bragas, para cadáveres. Y lo que hizo esta mujer fue denunciar esto, que la gran empresa funeraria norteamericana pues la atacó muy fuerte. Como ella era de ideología de izquierdas, la tacharon de comunista y por tanto de antipatriota, por no desenmascarar, pero poner en consonancia lo que se está haciendo con la muerte en nuestra sociedad. Aquí también lo estamos haciendo. Aquí también lo estamos haciendo. ¿Qué ocurre? Que nos hemos olvidado de los muertos. Nos hemos olvidado del moribundo. Una médico psiquiatra muy famosa de los años 60, Elizabeth Kubler-Ross, fue la primera persona, entonces era enfermera, fue la primera persona que llamó la atención sobre lo que es un moribundo en este libro, que realmente sí que es recomendable leerlo, sobre la muerte y los moribundos. Y dice una serie de cosas muy llamativas, que normalmente no somos conscientes de ello, pero a mí me gustaría resaltarlas. En el fondo, lo que nos viene a decir es que el muerto se convierte en un objeto. Es como en las empresas, ha habido un proceso curioso en las empresas, estaba el departamento de personal, ahora es el departamento de recursos humanos. Hemos dejado de ser personas para ser un recurso. Lo mismo ha sucedido aquí. El muerto no importa, es un objeto al que sus intereses, lo que siente o lo que deja de sentir, al médico y a las enfermeras le importa poco. Están más pendientes de su tensión arterial, el pulso, si respira, si los pulmones están encharcados. Es un objeto al que hay que cuidar. Hemos deshumanizado, se ha deshumanizado al moribundo. Como dice Kubler-Ross, hemos hecho que el moribundo deje de ser una persona para ser algo que hay que curar o hay que mantener vivo. Esto lo escribió en los años 60 y desde entonces sí que ha habido un proceso de es que se está muriendo una persona. Y se está cambiando. Pero fijaros que sí que en el fondo seguimos pensando, sigue funcionando el mundo hospitalario, el mundo de los últimos momentos. Si mueres en un hospital es absolutamente frío, lo cogen, te lo quitan, te cambian la cama, no hay humanidad en la muerte en un hospital. Claro, como nos asusta morir, nos preguntamos, bueno, ¿y qué hay después? Y entonces aparece lo que se conoce como las experiencias cercanas a la muerte. Esas personas que han muerto, pero han vuelto. Bueno, no han muerto. Porque la muerte es irreversible. Si te has muerto y no vuelves. El determinar cuándo estás muerto es otra historia también complicada. De hecho, solo hay un dictamen, algo seguro, que te dice cuándo una persona está muerta, y es cuando empieza a oler. Ahí seguro que está muerto. Hasta entonces, no se sabe. No hay actividad cerebral, en parte, pero sí puede haber actividad cerebral interna dentro del cerebro. De hecho, un neurofisiólogo de aquí español, en los años 70, Delgado, se dedicó a mirar si en los toros de Lidia que habían matado había actividad cerebral, y lo que hacía, les hacía un agujero en el cerebro, les metía una sonda y medía, con un toro muerto, medía actividad cerebral en el tronco del encéfalo. Luego, la actividad cerebral tampoco es determinante, o sea, el definir cuándo una persona está muerta es algo muy complicado. Y siempre se están cambiando los criterios para ver si una persona está muerta o no. Pero bueno,
está la idea de que hay gente que ha regresado de un proceso de medio muerte, y en los años 70 aparece el libro de Raymond Moody, Vida después de la vida, que es una colección de testimonios de gente que ha vuelto del más allá. Y aparecen los diferentes pasos que todo el mundo se conoce, pero aquí están un poco más detallados. Están todos los pasos de lo que sería una experiencia cercana a la muerte, que ya veremos hasta qué punto se cumple o no se cumple. Según Moody, pues lo primero que tiene es una sensación imposible de describir cuando la entrevista con esta gente que ha vuelto de la muerte, ¿no? Después escuchas el anuncio de tu propia muerte, o sea, escuchas que dicen, ha muerto, un sentimiento de paz y de quietud, después se escucha una especie de ruido, después una sensación de salida del cuerpo, entrada en el túnel, el famoso túnel al final, donde te encuentras con alguien, con personas, generalmente suelen ser familiares fallecidos, aparece también al final después un ser luminoso, aparece la revisión de vida, después llegas a lo que llama Moody la frontera, de aquí para allá estás en el otro mundo, de aquí para acá todavía no, y entonces vuelves. Y normalmente dice Moody que las experiencias cercanas a la muerte son experiencias que cambian a las personas y para bien. Conclusión, pues hay otra vida, la otra vida va a ser buenísima porque la gente viene con rabia de volver del otro mundo y todas esas historias. ¿Pero realmente es así? Las experiencias cercanas a la muerte, o sea, la gente que se ha dado clínicamente muerta y ha vuelto a la vida, no tienen todas este tipo de experiencias. De hecho, solamente entre un 17 y un 23% tienen alguno de los pasos que dice Moody. Normalmente el más común suele ser el túnel, pero no tiene por qué ser. Algunos de los pasos están. Y solamente un 10% tiene una experiencia cercana a la muerte completa. El 10% de todas las personas que regresan, o sea, que vuelven a la vida después de haberse dado clínicamente muertas. O sea, no lo pasa todo el mundo. De hecho, lo pasa muy poca gente. 1 de cada 10 personas que ha estado en esa situación. Las experiencias que dice Moody no son universales. Sí está la experiencia de que te den por muerto y vuelvas, eso sí, pero las sensaciones, las vivencias no son universales. De hecho, por ejemplo, en la India te encuentras con un tío con un libro, que mira en el libro y dice, lo siento, pero tú aquí no vienes. No estás en el libro, vuelve para atrás. En la India es así. En Tailandia te encuentras con el dios Yama, que es el dios de los infiernos, que te da un paseo por el infierno y vuelves acojonado. No vienes con sensación de paz y quietud y cosas así. Los mormones ven ciudades, y ven banqueros, y ven genealogistas, y ven vacas, y ven ese tipo de cosas. En Zambia, por ejemplo, lo que ocurre es que tú vas andando y llegas a un pueblo donde ves gente que está jugando y tal, empiezas a hablar con ellos y dicen, no, tú aquí no tienes que estar, tienes que volver. Y en la Polinesia, lo que sucede es que tú apareces en un campo de flores, que vas andando por el campo de flores y te encuentras con gente que te dice, tú aquí no tienes que venir. Luego, no son experiencias universales, dependen de la cultura en la cual estás. De hecho, las experiencias hindúes son bastante... Los que tienen experiencias cercanas a la muerte y son hindúes no vienen con una sensación de paz y qué bonito es aquello, sino, joder, vaya miedo que tengo. Igual que en otros lugares. Pero también existen los malos viajes. Hay gente que tiene la experiencia cercana a la muerte, digo en Occidente, típica, pero viene acojonado, viene estresado, viene incómodo, no viene con sensación de paz y quietud y qué bonito es aquello. Hay otros que lo que experimentan es una sensación de no existencia, de un vacío eterno. Y vienen con mucho miedo. Y después hay otros que en nuestra propia cultura han recorrido pues, toda la imaginería del infierno que tenemos en nuestra cultura. Luego, incluso dentro de nuestra propia cultura, las experiencias cercanas a la muerte no son como nos las han contado. Es más, podemos inducir estas experiencias cercanas a la muerte con distintas cosas. Por ejemplo, podemos hacerlo con tanques de aislamiento sensorial como el que tenemos ahí. La sensación de salida del cuerpo la puedes reproducir perfectamente en un tanque de aislamiento sensorial. Es ahí donde estás flotando, no tienes ningún tipo de interacción externa y lo que empiezas a notar es que tu nariz empieza a moverse y sales fuera del cuerpo. Si alguna vez tenéis la oportunidad de meteros en un tanque de aislamiento sensorial, que hay muchos por España, lo notaréis. Es más, si cogéis un PDT con una droga y encima os metéis en el tanque de aislamiento sensorial, vais a tener una experiencia extracorpórea y una experiencia cercana a la muerte casi completa.
Con la ketamina se ha probado. La ketamina se utilizaba como anestesiante en la guerra de Vietnam, pero tenía efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios que tiene es justamente una experiencia cercana a la muerte. Tiene la sensación de salir del cuerpo, la entrada en el túnel, exactamente igual. Y si te tomas la ketamina y te metes en un tanque, experiencia completa. Hay algunos investigadores que han encontrado que las personas que tienen un problema a la hora de hacer una diferencia en lo que es la vigilia del sueño REM, que no están bien separados, delimitados en su forma, en su dormir, suelen ser más proclives a tener experiencias cercanas a la muerte que los que no. Y hay una zona del cerebro, la cíngula externa, que si la estimulas eléctricamente, tienes una salida del cuerpo, una entrada en el túnel, el ser luminoso. Luego, lo que nos estamos encontrando con las experiencias cercanas a la muerte es un proceso del cerebro moribundo, que no lo comprendemos muy bien, que no sabemos muy bien por qué se producen este tipo de cosas, pero sí ya tenemos las pistas suficientes como para decir que lo más probable es que sea eso, no es nos encontramos a la puerta de un más allá, sino que más bien es el proceso por el que pasa el cerebro cuando está muriendo. La prueba para mí más palpable es que culturalmente es distinta para todos lados. O sea, ningún budista ha visto la imaginería cristiana que ve un cristiano cuando tiene una experiencia cercana a la muerte. Luego, si en función de tu cultura depende la experiencia que vas a tener, es que es una experiencia subjetiva, no es una experiencia objetiva. Claro que en el 19, uno de los temores, y levanta aquí la mano, ¿cuántos tienen miedo a ser enterrados vivos? Bueno, pues en el siglo XVIII y XIX hubo un verdadero terror en toda Europa a ser enterrado vivo. Y todo por culpa de este señor J.B. Winslow, que escribió este libro en 1740 sobre la incertidumbre de los signos de la muerte. Decía, es que no sabemos muy bien cuando una persona está muerta. Dices, joder, pues anda que como me entierren y yo esté vivo, ¿qué demonios va a pasar? Y se inventaron un montón de cosas para, si te mueres y no estás muerto, poder salir de ahí. Pues hay de todo, como por ejemplo estos ataúdes, bueno, estos, ¿cómo se llama lo que se pone contra las paredes? Los nichos, que tienen una ruedecilla por dentro, por si te despiertas, a poder abrir y salir fuera, que es lo más obvio, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, esto es un... déjamelo. Puntero. ¿Dónde es aquí? Vale. Aquí tenéis al muerto con las manos sobre un aparatejo que tocándolo das unas señales diciendo que estoy vivo aquí. De hecho, hay historias muy fascinantes de gente que fue enterrada viva. Hay una de las más famosas, una tal señora Bunden, en el centro de Inglaterra, se publicó en uno de los periódicos de la época, que la mujer era una mujer bastante gordica y pidió al médico, le dolía un poco el estómago y le pidió al médico una medicina. El médico le dijo que un par de cucharaditas al día iba que chuta, ¿no? Y cogió y se bebió el frasco. Entonces cascó. Entonces cascó cuando su marido estaba fuera. Y la sirvienta, viendo que el marido está fuera, o la enterramos pronto porque esto va, con lo gorda que está, esto no hay quien lo mueva, y entonces tenemos que enterrarla deprisa. Y la enterraron al día siguiente. 2 días más tarde, unos niños hacen pellas y se van a jugar cerca de la iglesia. Sabéis que en Inglaterra los cementerios están pegados a las iglesias. Bueno, y antes en España también, incluso se enterraba dentro de las propias iglesias, en los pueblos. Bueno, pues jugaban y escucharon ruidos y una voz, sacadme de aquí. Los chicos acojonados fueron a decirle a hablar con el maestro y el maestro, sí, encima que habéis hecho pellas, me estáis tomando el pelo. Ni caso. Hasta que 2 o 3 días más tarde convencen al párroco, los chicos convencen al párroco de que había alguien que estaba gritando que le sacaran de allí. Pues dicen, esto tiene que ser la que acabamos de enterrar hace unos pocos días. La desentierran y cuando abren el ataúd ven que la mujer se ha rasgado totalmente ha intentado matarse, rasgándose las venas, ha rasgado todo el ataúd. Y dicen, joder, y la ven muerta. Pues hostia, estaba muerta. Bueno, pues cierran, la vuelven a enterrar y por si acaso dejan una pareja esa noche vigilando. Pero empieza a llover. Y entonces se meten dentro de la iglesia. Y oían gemidos, pero creían que eran los truenos.
Y al día siguiente, cuando van a comprobarlo, ven que la mujer había vuelto por segunda vez a la vida y no pudieron salvarla. La tercera bala vencida y murió. Este reportaje se escribió en The Kensington Times, que era un periódico de la revista, es un periódico de la zona centro de Londres. Entonces, historias como estas, que después no se ha podido verificar, cuando se ha intentado verificar bastantes años después, estamos hablando de por lo menos un siglo más tarde, si hubo algo de realidad en esto, pues lo único que hay en el pueblo es que sí, aquí se cuenta la historia de que se enterró una señora viva y que su fantasma está dando vueltas por la zona. Pero nada más, no se ha podido corroborar ninguna de estas experiencias. Pero aún así, se informaba de que los médicos del siglo XIX, de finales del XVIII, principios del XIX, decían que se enterraban vivos del orden de una de cada 1000 personas. Claro, eso provocó todo este tipo de cosas, y en Alemania se construyeron pudrideros, en plan, así, plantón muy imperial, los edificios son muy bonitos, donde la gente se dejaba a los muertos ahí 48 horas, hasta que empezaban a oler. Por si acaso, en vez de hacer todas estas historietas con los ataúdes para salvarte, o aquí, por ejemplo, que tienes un tubito que va directamente a la boca y una campanilla para que puedas tocarlo, pues en vez de eso lo que dices, bueno, pues si se muere, en cuanto puede hacer oler lo podemos enterrar. Mientras tanto, los tenemos a todos colocados, apilados en habitaciones, y el que empieza a oler, este ya está muerto, vamos a sacarlo. Por si acaso alguno se despierta. Podéis imaginaros la salubridad que había en estos sitios, ¿no? Pero sí se han enterrado vivas a personas. Los japoneses, han sido durante la Segunda Guerra Mundial, han sido uno de los más bestias, de los pueblos más bestias que han existido en la historia de la humanidad. Todo el mundo habla de los nazis y los campos de exterminio nazi, pero pocamente se habla de la unidad 731, que fue verdaderamente horrible lo que hacía para enseñar, por ejemplo, a los soldados. Ten en cuenta que los soldados en la Segunda Guerra Mundial tenían 18 años, 17 años. Esa es la edad media de un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Pues para enseñarles un poco llamaríamos así, de sexualidad y de cómo funciona la biología de las mujeres, pues lo que hacían era cogían a las prisioneras civiles chinas, las abrían en canal en vivo para enseñarles pues dónde estaban los ovarios a los soldados. Hacían los ensayos, por ejemplo, para ver qué ocurría con la congelación, pues cogían a un chino, un civil chino, le congelaban el brazo, y cuando sabían que estaba congelado le pegaban con un palo, y cuando sonaba hueco ya estaba congelado el brazo. Hicieron pruebas biológicas con ellos, los colocaban a varios miles en una explanada y lanzaban allí todas sus armas químicas y biológicas que iban desarrollando. Hacían disecciones en vivo, para que no interfiriera la muerte con la distribución de los órganos o cómo fluye la sangre. Lo que hacían a los prisioneros, les diseccionaban en vivo y aprendían a cortar piernas en vivo, porque esos después servirían en el campo de batalla para cortar las piernas de los soldados que eran heridos. Esto lo hizo toda la unidad 731. Ninguno de sus dirigentes fue llevado a juicio. Lo que hizo Estados Unidos con el general MacArthur fue, os damos inmunidad y todos vuestros datos de investigación nos los dais. Y no fueron jamás, nunca juzgados por crímenes contra la humanidad. Pues una de las cosas que hacían era enterrar viva a la gente. A ver qué pasaba. De hecho, utilizaban a los prisioneros para medir lo afilado que tenían su espada, su katana. ¿Cómo? Pues cortándoles miembros de vivo. Eso lo hicieron los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, con el pueblo chino. Y aún hoy están los negacionistas nipones, suelen ser de derechas y de extrema derecha, que niegan que esto fuera cierto. Pero, ¿y los no muertos? O la traducción en la palabra castellana no es una transliteración directa, pero vamos, se llama los revinientes. Los no muertos o los muertos vivientes no son los zombies y toda esa gente, sino que, por ejemplo, se creía que, aquí estamos hablando de Europa durante la Edad Media, el siglo XVI, que el muerto no estaba muerto hasta pasados 3 días, el alma no había salido de su cuerpo y estaba ahí. Entonces, tú a cualquier cosa que dijeras, la iba a escuchar. O sea, más vale que te callaras cosas del muerto delante suyo, porque no, lo iba a escuchar. E incluso en lo que es ahora Polonia, una de las costumbres que había era acercarte a la oreja del muerto para mandar un mensaje a tus familiares ya fallecidos.
Entonces, incluso se le dejaba comida en distintos lugares para que el alma pudiera comer. Un poco de comida al lado de la cabeza, otro en el centro de la habitación y otra detrás de la puerta. En Rusia lo que se hacía es expandir harina para ver, por ejemplo, por dónde había pasado el alma. En la parte de Yugoslavia lo que se dejaban eran bolas de lana porque el alma dormía ahí hasta que se iba. Y una de las formas de obligarle o a facilitar la salida del alma del cuerpo y ya ser realmente una persona muerta, no uno muerto, es o hacer un agujero en el ataúd o quitar una teja del tejado para que se pudiera ir el alma. Pero claro, a nosotros lo que nos interesa, ya estamos a estas alturas, lo que nos interesa son los zombies. El zombie es el zombie haitiano y el más famoso es Clairvius Narcisse, que muere el 2 de mayo de 1962, se piensa, cuenta la tradición, que fue envenenado por su hermano, pero en la primavera de 1980 aparece semidesnudo en el mercado. 18 años. O sea, muere, 2 médicos certifican su muerte y se le entierra. Y 18 años más tarde, aparece. Claro, la pregunta es, ¿era él? Dice que la hermana lo reconoció 18 años después. Un personaje, esta es una de las fotografías que se tienen de él. Eres capaz de reconocerlo, no hablaba, o sea, tenía problemas de habla, estaba totalmente descentrado. Dice, claro, eso es lo que pasa cuando te deszombifican, ¿no? Pero esto es curioso porque la leyenda en Haití de los zombies lo hace un sacerdote, un bokor, que lo que te da es algo para hacerte una muerte falsa y después te resucita utilizando una solanácea, la Datura stramonium, que lo que provoca, en el fondo, es un... Si tú te tomas un polvo de esto, lo que te provoca es un subidón. Pero es un alcaloide y, por tanto, pero tiene como efectos secundarios pérdida de memoria y alucinaciones. Entonces, ¿para qué hacían zombies? Para trabajar como esclavos en las plantaciones o para matar a alguien y después machacarlo un poquito. Y lo que se cuenta es que el Narcisse pues, estuvo trabajando en una plantación hasta que muere su dueño. Y entonces en ese momento, como el dueño ya no controla los zombies que están ahí en la plantación, pues cada uno se va a vivir su vida y aparece por donde era su pueblo. Sin embargo, estas explicaciones no son muy correctas. Primero, los zombies haitianos, lo que cuenta la tradición es que pueden correr más rápido que los animales, vuelan, tienen una fuerza increíble, no es lo que se vio con Narcisse. Matar en Haití con esto es muy caro, y con lo bestias que son en Haití, y eso hay que escuchar a Papadoc, pues es más fácil matarlo con un machete que gastarse el dinero en contratar a un sacerdote para matar a esa persona. No me cuesta nada, le cojo el machete, lo mato y ya está. Para usarlo como esclavo, hombre, teniendo en cuenta que hoy en día lo que se paga por un trabajo completo, de la jornada completa, y la jornada completa son 14 horas, es $1 por día, te sale más barato contratar a alguien que tener que pagar a gente para que tengas mano de obra barata con los zombies, o los supuestos zombies. Luego, sin embargo, el proceso de zombificación llamó la atención de un etnobotánico llamado White Davis, que escribió en el año 85 La serpiente del arco iris, que después se hizo película, creo que la hizo Wes Craven. Y después de estar dando vueltas por Haití y presenciar unos bastantes rituales de vudú, se hizo con varias muestras del supuesto polvo que sirve para zombificar. Y entre los compuestos existe una toxina que es la tetradotoxina, que se encuentra en un pez que se llama el pez globo o el fugu. Es muy potente, de hecho, si te tomas menos de 1 miligramo, palmas, y lo que te provoca actúa sobre el sistema nervioso. Si tomas en pequeñas cantidades, y ahora vemos quién toma estas cosas a pequeñas cantidades, pues tienes un cierto picor en la lengua y cosas así. ¿De dónde sale el pez globo? Que es el fugu en Japón. Pues aquí tenéis un pequeño vídeo.
El cocinero necesita 7 años de preparación para poder hacer esto. Y ahora viene lo bueno. El pez está vivo. Hay que hacerlo cuando está vivo. Y hay que hacerlo deprisa. El 30% de todos los cocineros que quieren ser expertos en limpiar un pez globo, solo aprueba el 30% del examen, después de 7 años de preparación. Se hace en vivo para que la toxina no salga del hígado y pase a la carne, que al final es la que vas a comer y te pueda matar. Todo eso se tira y se trata como un producto químico muy peligroso. Bolsas especiales, en contenedores especiales, etc. Hay que aprovecharlo todo porque son muy caros, ¿eh? Ten en cuenta que tienen que llegar vivos a donde los van a preparar. Bueno, creo que en esto nos vale. Realmente es así. La famosa muestra D, donde estaba la tetradotoxina y otra serie de componentes, fue después reanalizada. Y lo que se encontró, sí, había tetradotoxina, pero en cantidades muy pequeñas como para poder llegar a provocar una muerte aparente, que no se sabe muy bien. Muchos acusaron a Blythe Davis de haber exagerado la historia. Entonces, si habéis leído el libro, en España se tituló El enigma zombie, lo publicó Martínez Roca, podía haber cambiado el título por yo, porque yo hice esto, fui allí, es una historieta donde él aparece muchas veces, y se cuenta cosas muy bonitas de ellos, y le criticaron muchísimo cuando publicó el libro en Estados Unidos, porque después sus publicaciones científicas eran de un tono bastante más bajo. Después publicó otro libro en el cual atemperó el tono, ya dijo que bueno, esto más que nada es una tradición, es muy difícil zombificar, más que nada, además contaba Davis, porque la forma de hacer la mezcla de sustancias es a ojo. O sea, no utilizan ningún tipo de balanza, ningún tipo de medición para hacerlo. O sea, el tío a ojo más o menos, un poquito de aquí, un poquito de allá, y lo mezclo. Entonces, no puedes preparar así un compuesto tan especial o inicialmente tan especial como para poder hacerlo. Es más una creencia dentro de lo que es la tradición del vudú en Haití, más que un hecho. No hay ninguna evidencia directa de personas que han sido zombificadas. Siempre es un amigo de un amigo lo ha visto. Nunca ha habido en toda esta historia, y se empezó a desarrollar a partir de los años 30, con la visita de una periodista norteamericana, toda la historia de los zombies en Haití. Nunca hay un testimonio de primera mano de alguien que ciertamente ha visto un zombie. Y es más posible que sea una leyenda urbana que realmente sean capaces de conseguir que una persona tenga muerte aparente y después la puedas convertir en un esclavo tuyo. Sin embargo, sí ha habido zombies especiales. Uno es el pollo Mike. ¿Os dais cuenta? Aquí lo veis un poco más. Es un pollo sin cabeza. Vivió durante unos... vamos para atrás y lo vemos. Desde abril del 45 hasta marzo del 47. Sin cabeza. Y todo sucede pues en la familia Olsen, un granjero, que viene su suegra y a la suegra le gusta el pollo. Y dice, pues voy a matar uno. Lo coge, le va a matar y le da el corte y, como veis, le corta la cabeza, pero lo deja parte del encéfalo en el corte y lo corta mal y el pollo empieza a correr. Claro, el hombre todo ahí, uy, qué cosas. Bueno, pues vio negocio, porque veía que no se moría.
De hecho, picoteaba, como habéis visto, entre el resto de sus congéneres, pero claro, ¿cómo picoteas con cabeza? Sin cabeza, pues no, hacía el ademán de picotear. ¿Cómo comía? Pues le daban de comer con una jeringuilla. Le cogían el cuellecillo, le echaban con una jeringuilla y además tenían que tener también unos palitos de estos como para limpiar los oídos, porque a veces se atragantaba el oído y tenían que limpiarlo para que no se les muriera. Porque el que quería ver el pollo, a pagar. Y durante todo ese tiempo se dedicaron a ir por todo Estados Unidos con su pollo sin cabeza, cobrando un montón, bueno, cobraban un poquillo de los circos ambulantes y esas cosas tan norteamericanas, tan yanquis, pero se hicieron con su buen dinero. De hecho, al final se les murió porque no les quedaban palillitos para limpiar y se murió atragantado. No porque se muriera porque tenía que morirse, sino porque se murió atragantado. Entonces el hombre dijo, pues tengo que empezar a repetir esta historia, y empezó a matar pollos. Y claro, otros muchos lo intentaron, pero nadie lo consiguió. O sea, la única persona, el único ser vivo sin cabeza que ha vivido durante casi 2 años, pues ha sido el pollo Mike. Pero claro, a nosotros nos interesan pues, ¿qué nos interesa? Pues estos. Nuestros zombies. ¿Cuáles son las características básicas de un zombie de Hollywood? Bueno, pues nos lo cuentan perfectamente en, para mí, una de las mejores películas sobre zombies que han existido, que es Zombies Party. ¿Por alguna razón? ¿Eh? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, se oye bien, sí. Sí, solo un canal, seguramente. No pasa nada, sí. Oye, en serio, Ney, te lo advierto, ¿vale? Vas a obligarme a ampliar la puerta. Hablando en serio. Sean, ¿qué ocurre? Mierda, comunica. Pide una ambulancia. Comunica, ¿eh? ¿Y los bomberos? Des el mismo número y comunica. ¿Y para qué quieres a los bomberos? Vamos a ver. Cualquier cosa con sirena me vale. Sí, dime. Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues, sentarnos. Miles de personas intentan huir de las ciudades. La M1, la N3, la M4, la N6 y la N7. ¿Crees que será por esta? Totalmente falsa. Deberíamos salir. No, no, quedémonos. Vamos, les podemos. Han dicho que no salgamos. Que les follen. Oye, mientras ellos estén fuera, estamos a salvo. Al ser desarrancada la cabeza o destruido el cerebro. Repito, hay que arrancarles la cabeza y destruirles el cerebro. A la cabeza. Ya.
Como podéis ver, son lentos, poco tontines, tienen algo de fuerza, aquí no se ve muy fácilmente, por muchos daños que se hagan no desaparecen, no dejan de andar, no dejan de moverse, y la única forma de acabar con ellos es volándoles la cabeza, destruyéndoles el poco cerebro que funcionan. De hecho, pueden funcionar hasta con un 15% del cerebro, porque para lo que hacen no necesitan mucho más. Pero claro, necesitamos un poco de, ya que estamos hablando de ciencia, un poco de zombiología evolutiva para conocer la historia. Se reproducen por mordiscos. Nosotros por sexo, pero ellos por mordiscos. Te muerden y te conviertes en zombie. Se supone que es una infección vírica, pero también hay otras películas en las cuales, por ejemplo, No profanarás el sueño de los muertos, de una española de Juan Grau del 70, que es por una radiación, o una producción australiana, que son Los no muertos, que era los meteoritos que te golpean y te convierten en zombie. Es un proceso bastante rápido, como podemos comprobar. No lo sé, es raro. Nunca había visto una inyección tan grave sin fiebre. El brazo de ese hombre tiene mal aspecto. Creo que deberías echarle un vistazo. Está bien, quédate con ella. ¿Qué? ¿Quiere que le vea esa herida? Estoy bien, en serio. No duele demasiado. Tucker la necesita más que yo. Tiene un buen corte de tobillo. La limpiaremos un poco. ¿Está usted bien? Señora, ¿quiere que le traiga algo? ¿Quiere un vaso de agua? Ana, ven aquí. Lo bueno de estas películas es a ver cuándo se levanta, ¿no? ¿Alguien sabe su nombre? Ha muerto sin nombre. Dios. ¿Quieren trasladarse a la laboratorio? Como podéis ver, hay una variante dentro de los zombies que son los que corren. Son los rápidos. El virus ataca al sistema nervioso central. De hecho, el proceso, como bien sabéis, se parece mucho a un proceso vírico. Se parece mucho tienes los primeros síntomas son como si tuvieras gripe, como en los zombies de Hollywood empiezan así con gripe, después te vas poniendo cada vez más malo. Es muy probable que lo primero que fallen sean el hígado y los riñones, el hígado más que nada por ese color cianótico que tienen los zombies, y como nos vemos hacer pis, eso quiere decir que los riñones también fallan. Que lata el corazón o no lata es un problema, porque necesitas mantener el sistema en funcionamiento, pero inicialmente el corazón no puede latir. ¿Qué ocurre? Algunos expertos en zombies dicen que la forma de irrigar el cuerpo para que se mantenga un poco en movimiento es como ocurre en nuestra córnea, en nuestros ojos, que se difunden los alimentos a través del humor vítreo, el humor acuoso, no hay venas dentro del ojo. Entonces puede ser igual. Pero el problema de esto es que funciona la gravedad. Entonces irías dejando un charco de fluidos a tu paso. Funciona, como hemos dicho, con el 15% del cerebro, y sí que tienen recuerdos rutinarios. Ay, este no es. De su rutina inicial. Por memoria. Por instinto. Quizá venga de nosotros. Puedes tener recuerdos sin tener el córtex cerebral funcionando, solamente con la otra parte del poco cerebro que tienes funcionando. Y ahora un poco de ecología zombie. Claro, tenemos los que corren y los que no corren. ¿Cuáles son los más eficaces? Evidentemente los rápidos. ¿Qué ocurre?
que como se van cargando a los humanos que tienen alrededor, cada vez se tienen que ir más lejos de casa, donde están, para ir a cazar. ¿Qué pasa? Que hay una presión evolutiva porque van descendiendo los humanos y van subiendo los zombies. Tiene que resolver esto, se tiene que resolver esto de alguna forma. De hecho, aquí tenéis una gráfica de tasa de crecimiento de los zombies respecto al tiempo transcurrido, y aquí tenéis la evolución de la tasa de zombies frente a la caída de seres humanos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo resuelves? Pues al ir decreciendo la población de humanos, cada vez hay menos humanos, tiene que aumentar, tiene que haber una mutación para que aumente la velocidad de los zombies, o solo sobreviven a aquellos zombies que corren más y van desapareciendo los otros. Ya veremos por qué mueren. Otra historia es que si quieren mantenerse, tienen que reducir su virulencia, tienen que dejar de matar tanto y de morder tanto, porque si no se les va a acabar la comida y entonces acabarán muriendo. Luego tienen que herir un número suficiente, o sea, hay dos cuentas. Por un lado es matar y por otro morder. Tienes que matar unos cuantos y tienes que morder también unos cuantos para mantener la población. Ya veremos que los zombies mueren. Pero no muchos, porque entonces habrá demasiados. Es el clásico problema de la ecología de los zorros y los conejos, que acaba siendo un proceso autorregulado. Una posible evolución del universo zombie es que tendríamos gente rápida pero muy ineficaces cazando y lentos que son eficaces cazando. Es una manera de mantener la población de humanos. Y zombies en funcionamiento. Los zombies mueren porque se están descomponiendo. Y se estiman, según los zombiólogos, que duran un año. Su vida media es un año. Pero bueno, en realidad, lo que a nosotros nos interesa realmente es, después de que conocemos un poco la etiología y la ecología zombie, si podemos sobrevivir a un mundo de zombies. Pues no. Y la prueba está que, por mucho que nos lo digan, sobrevivir el zombie. Cuando el virus atacó, los primeros en caer por razones obvias fueron los perros. Pobre cabrón de choncho. A medida que la infección se extendía y aumentaba el caos, ya no bastaba con ser muy grave. Había que conseguir un arma y aprender a usarla. Un cual me lleva a mi segunda regla: mata y remata. En que no estés seguro de que no muerto está muerto de todo. No racanes con las balas, porque no te disparo limpio a la cabeza. Esa cabeza voy a intentar convertirse en una Happy Meal. Había. Los zombies no tardaron mucho en empezar a espabilarse. Cuando eras más vulnerable, ellos podían oler. ¿Es que no puede cargar uno en paz? Cuando los zombies eran más numerosos que los humanos, había que cortar todos los lazos afectivos. Si las niñas de tu barrio ahora son mis putos monstruitos, quizás sea hora de dejar de compartir el resto. Hay que concentrarse en sobrevivir. Lo cual me lleva a la regla número 4, muy básica. En las películas de Hollywood lo clásico es encerrarse en un sitio. Es la peor estrategia de supervivencia que existe. Y lo sabemos muy bien por la Edad Media. Los asedios. Siempre acaban cayendo los castillos, porque los de fuera cada vez son más y a ti te queda menos comida y que cada vez eres menos. En las películas como en El Amanecer de los Muertos que hemos visto antes, encerrarse en un centro comercial es lo peor que puedes hacer. Porque ellos cada vez son más y vosotros cada vez sois menos. Luego no te puedes encerrar en ningún lado porque la pérdida es segura. Lo que hay que hacer es lo que se hizo durante la guerra de la independencia española, que es la guerra de guerrillas. Pequeños grupos móviles, te encierras un rato y cuando ves que hay demasiados te vas. Nada de Walking Dead, meterse en una granja y cosas así. No, es la movilidad lo que te va a permitir sobrevivir a un mundo de zombies, que hasta de esto se ha escrito, incluso algún artículo científico.
Y ya nos queda la segunda versión del no muerto, que es el vampiro, que tiene su aquel. Los vampiros tienen su aquel, sobre todo en el mundo de Hollywood, porque tenemos a la buenorra, un poco oscuro, bueno, Salma Hayek en Abierto hasta el amanecer, y al ñoño atormentado de Crepúsculo. Vaya mierda vampiro. Y además lleva 500 años sobre la Tierra y se comporta como un adolescente de 17. Bueno, no soporto más esto. Sin embargo, los vampiros reales nada tienen que ver con estos guapetones atormentados y de las novelas, las películas, las series, no tiene nada que ver con el Drácula de Bram Stoker. El vampiro de la época, el folclórico, es un tío regordete, así con cara rojiza, claro, porque bebe sangre, inflamada, largas uñas y el pelo largo, por el mito este de que cuando eres un cadáver te crecen las uñas y te crece el pelo, cuando en realidad no ocurre así, y además huele mal, que es una de las cosas también muy interesantes con respecto a los zombies que se me olvidó decir. Tú sabes que hay zombies porque huelen. Entonces, ¿por qué no lo dicen en las pelis? Aquí huele a zombie, no entro. Bueno, pues los vampiros folclóricos tradicionales también huelen mal, o sea que más bien se parece más a un indigente que a un conde, el vampiro de verdad. La mutación que hizo Bram Stoker con Drácula pues fue de lo más normal, porque es más fácil vender al vampiro sexy y sexual que a un pavo de este estilo. No, eso de los colmillos es también una invención de Bram Stoker. Sí chupan sangre, sí beben sangre, pero por ejemplo en Kasubia, que es esta en Polonia, te la chupan del pecho izquierdo, o de la teta izquierda. En Rusia y Rumanía te hacen una perforación cerca del corazón, y te chupan directamente del corazón, que es como debe ser. En Gdansk, en Polonia, te la chupan desde el pezón. Comen sangre desde el pezón. Los vampiros no los ve todo el mundo. Al principio son invisibles, y se dedican a atormentar a los familiares. Y a medida que va pasando el tiempo, se van haciendo más visibles, y empiezan a atormentar ya al resto de la población. Y a matar al resto de la población. Y en Rumanía hay una versión que, cuando lleva 7 años y no lo han cazado, ya se convierte en una persona normal y se puede ir fuera de su tierra. Incluso se puede casar y tener hijos que cuando se mueran tendrán vampiros. Serán vampiros. ¿Cómo te conviertes en vampiro? Pues, evidentemente, por mordisco, ahí es igual que en la novela. Si un murciélago sobrevuela el cadáver cuando está velándose, también se convierte en vampiro. La primera muerte de una epidemia también se convierte en vampiro. Y después están los predestinados, porque los vampiros nacen y se hacen. Los que nacen, pues si naces con una tetilla extra, vampiro que te crió. Si te aparece una cola vestigial, vampiro que te crió. Si nace el niño con un poco de placenta en la cabeza, vampiro también. Con el labio inferior partido, también. Y los niños que nacen con dientes van a ser vampiros. Y se hacen los primeros los alcohólicos. Un alcohólico cuando muere se convierte en vampiro. Los suicidas también, los ladrones y saltadores, los estafadores y las prostitutas. Toda esta plebe, esta gente, se convierte cuando mueran en vampiro. ¿Y cómo saben que hay vampiros en el pueblo? De hecho, en el 2011, en diciembre de 2011, en un pueblo de Rumanía, dijeron que había vuelto el vampiro clásico rumano que es Sava Savanovic, que había vuelto a atacar el pueblo. ¿Cómo saben que hay un vampiro ahí? Porque no lo ves. Lo ves por sus actos, no lo ves ahí en el momento de, ala, que te estoy chupando el pezón. Ahora me acuerdo yo de aquí no hay quien viva y ya está. ¿Cómo lo saben? Porque muere mucha gente en un corto espacio de tiempo. Han muerto 5 personas de pueblo en una semana, aquí hay un vampiro. Claro, esas muertas se van a convertir en vampiros.
En 1726, los austríacos han conquistado parte de la Europa oriental, han entrado en Rumanía y toda esta zona, y descubren que en casi todos los pueblos en los que están, a los que entran, se han dedicado a matar vampiros. La forma de matar vampiros hay muchas formas, pero vamos, las clásicas es una estaca, no tiene por qué ser de madera, se la clavas o en la cabeza, o en el pecho, o en el corazón, donde sea, la decapitación, quemarlo, clavarle un clavo muy largo en la cabeza, hay muchas formas de matar vampiros, pero siempre en sábado. Tienen que dormir en su tierra, eso es como en el Drácula, pero descansan los sábados. Entonces, los que pueden, los expertos matadores de vampiros lo hacen en sábado. ¿Y quiénes pueden matar además vampiros? Muy bien, los gemelos. 2 hermanos gemelos son los mejores cazadores de vampiros que hay. De ahí Hansel y Gretel, cazadores de vampiros, no eran gemelos, pero bueno. Bueno, pues los austríacos lo que se encuentran es que están desenterrando cadáveres y cortándoles la cabeza. Otra forma de saber, si sabes que una persona se va a convertir en vampiro, lo que haces es enterrarlo boca abajo, de tal forma que cuando empiezas a cavar se va para el centro de la tierra. O lo que hacen es, te ponen el ataúd, pero te ponen estacas pegadas en la tapa del ataúd para cuando tires para arriba, ahí te quedas. Bueno, pues lo que descubren los austríacos, estaba diciendo, es que ahí se están dedicando a desenterrar cadáveres, a cortarles la cabeza y a quemarlos. Entonces se crea una comisión de médicos para ver qué pasa, qué demonios está pasando en esa zona, que acaba de pasar a formar parte del Imperio Austrohúngaro. Los médicos empiezan a hablar con la gente y les cuentan que es que hay vampiros en su zona. Lo que hace esta comisión, escribe un informe, que es la primera vez donde aparece la palabra vampiro escrita, que es visum and repertum, o sea, visto e informado, observado e informado, que cuentan todos los testimonios de la gente de los distintos pueblos en los que han estado investigando, han estado preguntando sobre la historia de los vampiros. Consiguen asistir a una de las acciones para acabar con el vampiro y el informe médico sorprendentemente dice que es posible que sea, porque al desenterrar a la persona, dice el informe, estaba gustosilla, tenía carne, parecía que tenía sangre en la boca, que no es el aspecto de un muerto normal. Entonces aconsejan que a lo mejor hay algo de cierto en ello. Lo que ocurre realmente es que no se conocía muy bien cuál era el proceso de la muerte, no se conocía perfectamente bien cómo funcionaba la muerte, no se conocían los procesos que llevan a la muerte, no se sabe que, bueno, no tienes por qué que un cuerpo esté inflado no es porque vaya a convertirse en un vampiro, de ahí viene la imagen del vampiro regordete, porque los cadáveres se inflan por los gases internos, o sea, no conocen los procesos que llevan a la descomposición del cadáver y por tanto lo atribuían todo esto a los cadáveres. Pero es curioso que sí hay un informe, el primer informe médico que hay es un informe médico austríaco de la epidemia de ataques vampíricos que había, y todo comenzó porque en un pueblo murieron 4 o 5 personas en el plazo de una semana por una epidemia. De hecho, las epidemias siempre son fuente de vampiros, han sido fuentes de vampiros en la zona, porque muere mucha gente y sobre todo cuando muere gente sin saber muy bien por qué se ha muerto, y ha muerto de repente. Nuestra necesidad de buscar causas a las cosas pues nos lleva a eso. Pero en el fondo, querámoslo o no, a nadie le gustaría vivir su vida como un zombi y tampoco creo que como un vampiro, y tenemos que morir. La pregunta que tenemos que resolvernos siempre es si queremos la respuesta correcta o queremos que nos consuelen. Hay un texto que yo creo que dice bastante bien, nos explica bastante bien lo que puede significar, lo que significa realmente la muerte. Realmente morimos porque vivimos. No somos especiales, no somos distintos de la margarita cuando se muere, del cordero cuando muere, no somos diferentes. Hay un texto que dice así: porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte, muere el uno como la otra. En nada aventaja al hombre a la bestia, pues todo es vanidad. Todos caminan hacia una misma meta, han salido del polvo y vuelven al polvo. Este texto tan escéptico es del Eclesiastés. Y esto es realmente lo que tenemos. Creamos mitos que nos consuelan, que nos cuentan, que nos reconfortan, pero hay una cosa muy curiosa, y además lo dice Montaigne. ¿Por qué lloramos
porque no vamos a vivir 100 años, o porque dentro de 100 años no vamos a estar aquí, pero no lloramos porque hace 100 años no estábamos. Nos preocupa lo que hay al final de la cuerda, nunca nos ha preocupado lo que hay al principio de la cuerda. Decía uno de los grandes filósofos del siglo XX, la rana Gustavo, que la vida se compone de llegadas y despedidas. Y en el fondo nuestra vida es eso. Lo único que nos queda al final son los recuerdos de la gente que ha estado aquí, de que ha estado con nosotros. Y al final esos recuerdos también desaparecerán, porque esa gente que nos ha conocido también morirá. Y dentro de 100 años nadie nos recordará. No recordamos a nadie de la Málaga de hace 100 años. No recordamos a quien paseaba por estas calles hace 100 años. Lo que nos quedan son los recuerdos de la gente con la cual hemos estado. Hay un autor que dice que en el fondo somos estrellas fugaces que duran unos segundos en la oscuridad de la noche, y en el fondo es así. Yo creo que el ser humano no es otra cosa más que, ni nada más y nada menos, que polvo de estrellas, sustancia estelar, que gracias a las leyes del universo se ha hecho consciente y medita sobre su existencia. Lo que nos diferencia a nosotros del resto es los recuerdos. Ninguna otra especie tiene recuerdos. Lo que nos hace a nosotros únicos, lo que me hace a mí lo que soy, son mis propios recuerdos. Y mis recuerdos son lo que yo he hecho y la gente que he conocido. Y eso es al final lo que realmente importa. Yo creo que lo interesante de estar aquí, de celebrar dentro de 2 días la Noche de Difuntos, el de Todos los Santos, es que recordemos a la gente que estuvo con nosotros, que aprovechemos el tiempo, porque para mí es importante que cuando llegues al final de tu vida vuelvas la vida atrás y digas, pues estuvo bien. O sea, y yo creo que no hay más felicidad que haberte alegrado de haber vivido la vida que has vivido. No necesitamos que nos aseguren que hay un más allá. No tenemos por qué pedir eso. No somos, como he dicho, no somos especiales, no somos distintos. Y por eso es importante celebrar el Día de Todos los Santos. Porque es una forma de decir a nosotros mismos lo que somos y recordar lo que hemos sido y con quién hemos estado. Y yo creo que eso es lo más importante. Porque al final, esos recuerdos es lo único que nos queda. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por atender esta fantástica charla, en estas fechas tan peculiares y con este recuerdo final que te agradecemos todavía más que nos haya estado con nosotros. Así que, nada más, daros las gracias. Es un placer para Principia tener este espacio para las charlas de este tipo y, por supuesto, contar con ellos cuando necesitéis para cualquier otro evento de este tipo. Y nada, pues, encantado de saludarte. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos a esta conferencia. Muchísimas gracias a Luis Barrio del Centro Principia
por acogernos. Yo voy a hacer una presentación así muy rápida y muy breve de Miguel Ángel Sabadell. Muchos lo conocéis porque ya lo hemos invitado en varias ocasiones en Encuentros con la Ciencia. Nosotros organizamos pues, varios profesores de la Universidad de Málaga. Él empezó esta actividad en Zaragoza. Me invitaron en la primera edición, yo me lo traje aquí a Málaga y pues lo montamos junto con el ámbito cultural del Corte Inglés. Y bueno, pues desde hace 11 ediciones pues hemos estado pues, siempre colaborando con distintas ideas. Miguel Ángel Sabadell, él es físico de astrofísica, había estudiado, doctor en física y... soportar esta sed. Ella se empeña en que me mate. ¡Hola Dios! Si no puedo ni tratar mi propia saliva, acabo de despertar y miro con esfuerzo el reloj de la mesilla. Tengo frío. Supongo que se pasará como sucedió ayer. Creo que sí. Estoy perdiendo la noción del tiempo. Me cuesta respirar. Cada bocanada canto como si estuviera húmeda. Me parece que tengo los pulmones inflamados. Ahora siento calor. Bueno. Pero no importa. Quiero descansar y que todo se acabe. Bueno, pues este más o menos es el proceso que nos lleva a la muerte. Está recreado a partir de distintos artículos científicos. El proceso de la muerte, o lo que es la muerte, es algo que a nosotros nos es peculiar. Más que nada porque no es que desaparezcamos, es que dejamos de estar presentes. No vamos a estar nunca más. Y de hecho, somos conscientes de la muerte, como decía Voltaire, por experiencia, porque la vemos en otros. Por eso somos conscientes de que somos mortales. Frente a la muerte, buscamos formas de enfrentarnos a la desaparición completa, a la no presencia en esta tierra. Y buscamos, lo tenemos en... Se dedicó, pues una vez acabada la tesis doctoral, se dedicó como profesional al ámbito de la divulgación científica. Entonces ha estado implicado en numerosas actividades y desde hace muchos años lleva 2 programas de radio y de televisión de temas de divulgación científica y desde hace varios años editor científico de la revista muy interesante, pues, que es la 3ª revista en número de publicaciones, en número en audiencia en español. No quiero extenderme mucho, nos va a hacer hoy una presentación un poco particular, una visión muy particular del Halloween que nos invade y que le hemos titulado pues, Ciencia en el cementerio. Antes que nada, pues yo quería agradecer lógicamente a las entidades que han hecho posible que podamos traerlo y contar hoy con esta actividad, sobre todo financiada por la FECIT. Son proyectos competitivos a nivel nacional en el que competimos con museos, con cadenas de televisión, etcétera, y tenemos pues, la suerte que en las 8 ocasiones que lo hemos solicitado pues, nos lo han concedido y siempre con puntuaciones muy altas, de 90 de 100 puntos, una cosa así. Así pues que agradecerle a la FECIT y agradecerte a ti porque tu viaje relámpago a contarnos esta experiencia. Muy bien. Estamos preparados, creo que el público también está preparado para todo tipo de... ¿De verdad? Muchas gracias. Muy bien. Y empieza a notar que las cosas cambian. Me cuesta cada vez más mantenerme despierto. Estoy muy cansado. No tengo fuerza ni para mover un solo dedo. Mi hija insiste en que coja, pero
no tengo apetito. Entre los aborígenes de Queensland se evita que se diga porque entonces creen que los espíritus van a localizar dónde están los supervivientes y van a ir a por ellos. Entre los aborígenes que viven en el norte de Australia no dicen su nombre del muerto, sino hablan siempre como aquel. Porque si dicen su nombre, creen que va a volver y va a entrar en sus tiendas y se les va a asustar. En Nueva Guinea, pues el nombre se muere con la persona. No se vuelve a utilizar ese nombre cuando muere esa persona. O sea, la imaginación para poner nombres tiene que ser muy alta. Luego, en los Masái, en África, cuando muere un niño o muere una mujer, el nombre del niño o de la mujer también se entierra con él, de tal forma que no se vuelve a utilizar. En los Fataleka de la Salomón, una vez que uno ha muerto, recibe un seudónimo, un segundo bautismo, diríamos nosotros, se le vuelve a llamar de otra forma para que pueda convertirse en antepasado y que pueda convivir con ellos en el pueblo. Tened en cuenta que la creencia en el más allá es distinta en función de las culturas. Y en la mayoría de las culturas, pues en África y en Pacífico Sur, lo que haces es que tú no vas al cielo ni en nada por el estilo, sino que te conviertes en lo que llaman los antepasados, que son los que están velando por el bien de la tribu y por el bien del pueblo. Y los inuit hacen lo mismo. Tiene además una expresión, el muerto va con su nombre, va tras su nombre, o sea, muere una persona y muere su nombre. Esto nos da una idea del impacto que significa, independientemente de la cultura en la que te mueves, el proceso de la muerte y la desaparición de la existencia. Sin embargo, la muerte ha tenido distintas opciones o distintas visiones en distintas épocas, ya volviendo a nuestro mundo occidental. Por ejemplo, en la Edad Media era algo tremendamente peculiar, porque la muerte era un proceso social, era cultural. La muerte se vivía en comunidad, porque no solamente la vivían los próximos, sino vivía la comunidad. A la casa iban los vecinos con aspecto grave, a acompañar, sobre todo en los procesos. Buscamos en dos vertientes. Desde el punto de vista mitológico intentamos buscar respuestas, intentamos buscar algo que nos evada de la realidad fisiológica, o sea, la realidad de que realmente el cuerpo deja de existir. Ya dejamos de estar nosotros. Si habéis visto alguna vez un cadáver, no es la persona que conocíais, es simplemente un cadáver, es otra cosa, no es la persona. Y sobre todo no es una de las formas de defensa frente a la muerte de los demás, porque si te mueres tú, pues se ha acabado, pero frente a la muerte de los demás es el luto. El luto es uno de los procesos más importantes que tenemos en la vida y además es una serie de rituales que debemos pasar, enfrentados con las muertes, evidentemente, de la gente que nos importa. Es curioso que en distintas culturas, incluso el propio nombre del muerto tiene un proceso. Por ejemplo, se evita decir que alguien se ha muerto. Por ejemplo, en Costa de Marfil, cuando muere el rey, el que era el rey entonces, o cuando es el jefe de la tribu, dice al rey le duele un pie. Es una forma de decir que ha muerto. En Senegal, los diolas dicen la tierra se ha roto cuando ha muerto uno de los representantes más importantes de la tribu. Entre los Fon de Dahomey, cuando muere el más anciano, el más sabio de la tribu, dice es de noche, se dice es de noche. Cuando muere un anciano que no es de los importantes de la tribu, se dice ha roto su pipa. Y cuando muere un niño pequeño, se dice ha dado media vuelta. Y nosotros no hablamos de la muerte. Lo escondemos, como lo vamos a ver. Entre otros pueblos, en todas las culturas, ni siquiera el nombre del muerto se pronuncia. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en Tasmania, de dar el nombre del que se ha muerto produce horror e indignación entre los que están contigo.